como biblioteca, estamos siempre junto a vos, a través de nuestros libros, nuestras historias, nuestras actividades. En momentos difíciles, como los que hoy atravesamos por la pandemia del coronavirus, no podemos estar juntos físicamente, pero seguimos conectados a través de la virtualidad. Por eso, hemos creado este podcast. En sus primeros episodios, compartimos audios y reflexiones de la edición 2020 del taller Libros, Escritores del Mundo, a cargo del periodista y escritor Iván Bielikosielek. Compartiremos los audios de la edición 2021 que, al igual que el año pasado, se realizó de manera virtual por WhatsApp. Este espacio aborda una temática distinta cada mes. En estos primeros episodios, escucharemos lecturas y reflexiones de Jorge Luis Borges. En este capítulo, el informe de Brody. Que lo disfrutes. Es el cuarto libro que publica Borges, el cuarto libro de cuentos, después del primero, que es Historia Universal de la Infamia, que es del año 35, luego Ficciones, del 44, del cual hablamos en el primer audio, y luego el Aleph, del 49, del cual hemos hablado en el audio anterior. Este libro está conformado por una docena de cuentos y es un libro en el cual, con cuyo título yo estoy en profundo desacuerdo. Y si yo hubiese sido el editor de Borges, aún equivocándome acá a la China, le hubiese dicho, ese no es el título del libro. Porque en este libro, en donde de la cantidad de cuentos, de los 11 cuentos que lo componen, 10, exactamente 10, están ambientados en Buenos Aires, con personajes históricos y o ficcionales de Buenos Aires, mitológicos también, del arrabal, en épocas de cuchilleros, de marginales, en esa especie de tiempo que para nosotros ya es casi mítico, entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, y no puedo creer que de ese corpus, que es el más contundente, el más profundo, el más humano que tiene el libro, él haya extraído el título del último cuento, el que cierra el libro, que es la única, vamos a decirlo entre comillas, la única ficción al estilo de sus ficciones, de su libro Ficciones, a tal punto que el libro El informe de Brody podría haber pertenecido tranquilamente al libro Ficciones. En un ¿qué pasaría si? ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de eso? El ¿qué pasaría si? Del cuento El informe de Brody es ¿qué pasaría si en un libro, Las Mil y una Noches exactamente, en una edición antigua, alguien encontrase un manuscrito de puño y letra de un sacerdote escocés llamado David Brody, casi un homenaje a David Bowie, aunque no creo que a Borges le hubiese gustado el Duque Blanco del Rock, hubiese adentro de ese libro el manuscrito de este sacerdote escocés llamado David Brody, en donde describe el país de los yahoos, que los yahoos, como el correo electrónico así igual, es una invención de Jonathan Swift, en los viajes de Gulliver, que son unos viajes absolutamente ficcionales e imaginarios. Es decir, Swift se imagina que en el siglo XVII un marinero llamado Lemuel Gulliver hace unos viajes extraños a extrañas tierras y nos relata la vuelta de esos viajes. Y son viajes a lugares imaginarios, como el país de los gigantes o el país de los enanos, que también conocemos como Lilliput, una isla que conocemos como la isla de la puta, que se llama así exactamente, y Swift la escribió con toda la connotación en español. Y al final, el reino de los caballos, que tiene un nombre intraducible, que se escribe con una H y un montón de Y, M y S, que pretendería ser prácticamente la onomatopeya de un relincho, que es el idioma que tienen estos seres. Bueno, en uno de esos viajes aparece el pueblo de los yahoos o yahoos. ¿Qué hubiera pasado si ese pueblo no fuera imaginario solamente? Es decir, si un sacerdote escocés hubiera ido también a evangelizar y nos cuenta cuáles son las costumbres de esos pobladores, casi como en un breve tratado cultural antropológico. Es un cuento maravilloso para mí. Yo sencillamente digo que me parece que no representa el espíritu del libro y me gustaría que ese cuento lo tratemos en otra oportunidad, ya que estoy armando una serie de audios para ustedes también que
Bueno, que va a ser algo parecido a algo que hemos hecho ya, de comparar textos de diferentes autores, pero que los une algo en común. Así que este texto del informe de Brody lo quiero comparar con un texto muy antiguo, del cual estoy seguro que Borges tomó nota para escribirlo. Pero bueno, mejor vamos a hablar de eso después. Yo solamente quería con esto despejar la cuestión del informe de Brody, de explicarle por qué se llama así el libro y por qué no vamos a hablar de ese cuento, paradójicamente. ¿De qué hablan los otros 10 cuentos? Bueno, hablan de, como les decía recién, de temas históricos, del malevaje de Buenos Aires, anterior al tango inclusive, no inclusive, seguro anterior al tango, pero, y este aquí que este es el punto central que quisiera tocar hoy a raíz de este libro, porque como todos los libros de Borges tienen un montón de abordajes, es como un país que tiene muchos puertos, bueno, tenemos que elegir por qué puerto entramos. Este libro, recién les expliqué más o menos la cronología de los libros de cuento de Borges, es el cuarto libro y desde la Aleph, es decir, desde 1949, este es su libro de cuentos siguiente, o sea que pasaron 21 años desde su libro anterior de cuentos a este. Y ahí, en ese interín, como ustedes saben, Borges se queda ciego. El Aleph fue el último libro de cuento escrito de puño y letra por Borges y este, el informe de Brody, va a ser el primer libro dictado por Borges. Este es un tema muy interesante. Yo hace poco tuve oportunidad de escuchar unas conferencias que había dado Ricardo Piglia sobre Borges, y Piglia decía que los únicos 2 libros realmente importantes de Borges eran Ficciones y el Aleph, y que este Borges que vino después cuando se había quedado ciego, era un Borges que había perdido calidad sensiblemente. Bueno, yo estoy en franco desacuerdo con esa opinión de Piglia. Yo diría que es exactamente al revés, que Borges ganó increíblemente después de su ceguera, porque eso lo obligó a una oralidad y a un ritmo que hace que las narraciones fluyan de una manera como nunca fluyeron antes en Borges. Sí entiendo quizás lo que quiere decir Piglia, que cuando una persona tiene en su poder la escritura y puede ver lo que está escribiendo y corregir, bueno, tiene, por decirlo así, un control de calidad mucho más estricto sobre su producción. Pero en este caso Borges tenía secretarias a quien él le dictaba sus cuentos y que se los leían y él prácticamente los memorizaba al final. Y entonces esa memoria, ese pasar de la escritura a la oralidad para seguir siendo un escritor, le hizo ganar muchísimo en musicalidad, en fluidez y en lograr una factura final de sus textos literarios en donde uno siente que no sobra ni una coma, en donde realmente él alcanzó una economía tremenda, y es esa economía que solamente da la oralidad, esa oralidad que Borges mismo tanto admiró en personas que le contaban historias a él. Esa oralidad, esa síntesis prácticamente zen, esa depuración que tienen quienes que han tenido, por ejemplo, las personas de campo con su registro oral gauchesco, que tienen un poder de síntesis muy especial para referir historias, o también las del malevaje. A Borges le interesaba muchísimo esas oralidades, esos dialectos, vamos a decirlo entre comillas, que tenía su patria porteña. Ahora, la pregunta es, y acá está el puerto en el cual arribamos a este libro de Borges: ¿qué hace un escritor, qué hace un hombre de letras cuando no puede leer ni escribir? ¿Cuál es su modo de leer y de escribir? Bueno, es precisamente escuchar y dictar, es decir, conversar. Por eso muchos de estos cuentos van a tener muchísimo de conversación también. Y la enorme mayoría de estos cuentos van a empezar con algo por el estilo como esto que les voy a decir. Me refirió la historia a Juancito Pérez un día en que estábamos tomando un café. Él a la vez la escuchó de Pedrito González, que había sido primo de uno de los protagonistas de la historia. Luego, tiempo después, tuve la posibilidad de cruzarme con Jorge Rodríguez Maldonado, que me corroboró que la historia era más parecida a la que me había contado. Es decir, todo este dime y diretes que tenemos en la oralidad, de esa masa, con esa harina, Borges amasó los fabulosos bizcochos o torta frita, dado que hay un día de lluvia hoy,
con el cual están hechos estos cuentos. Y me gustaría, porque hoy he cambiado de táctica, les comunico, y les quiero leer un cuento entero, y quiero dejarme de hablar tanto como en los otros dos audios, porque me van a terminar odiando, y ser un poquito más ajustado y más breve. Antes de leerles el cuento que les he seleccionado, les quisiera leer dos comienzos de otros cuentos para que vean cómo son con este tema de la oralidad. El cuento que abre el libro es el cuento La intrusa, que es un cuento maravilloso y que alguna vez lo hemos leído en el taller. Y cuenta la historia de dos hermanos que se enamoran de una misma mujer. Pero no les voy a contar el argumento porque si alguien no lo leyó puede aprovechar esta pista para que les interese para leerlos y para leerlo. Y yo les voy a leer el comienzo. Miren qué curioso que el cuento va a empezar con la palabra dicen. Dicen, y automáticamente Borges abre paréntesis, lo cual es improbable. Imagínense ese comienzo. Estoy citando algo que dicen, pero ya automáticamente digo que es improbable. Voy de nuevo. Dicen, lo cual es improbable, que la historia fue referida por Eduardo, el menor de los Nielsen, en el velorio de Cristián, el mayor, que falleció de muerte natural hacia 1890 y tantos en el partido de Morón. Lo cierto es que alguien la oyó de alguien en el decurso de esa larga noche perdida entre mate y mate y la repitió a Santiago Dabove, por quien la supe. Años después volvieron a contármela en Turdera, donde había acontecido. La segunda versión, algo más prolija, confirmaba en suma la de Santiago, con las pequeñas variaciones y divergencias que son del caso. La escribo ahora porque en ella se cifra, si no me engaño, un breve y trágico cristal de la índole de los orilleros antiguos. Fíjense que además de que él necesita escribirla a la historia para que no se pierda y porque la escuchó y hay varias versiones, él dice, la escribo ahora porque en ella se cifra, si no me engaño, un breve y trágico cristal de la índole de los orilleros antiguos. Cuando él dice en ella se cifra, está queriendo decir que esa historia que él va a escribir tiene un poder simbólico muy potente. Puede ser la cifra de otras historias parecidas, puede funcionar casi como una suerte de relato arquetípico. Cuando yo digo que hay dos hombres enamorados de una misma mujer, también estoy refiriéndome a la mitología griega, es decir, Agamenón y Aquiles peleando por Briseida, por ejemplo, o Agamenón volviendo a casa, siempre el pobre Agamenón de por medio, ¿no? Y la mujer que lo espera, pero lo espera con el amante para matarlo. El tema del triángulo, sobre todo más en la segunda parte, porque en donde uno va a terminar muerto, uno de los tres, ¿no? Pero quise que prestasen atención a ese dicen. Y acá hay otro cuento maravilloso también que se llama Juan Muraña, que era el nombre de un cuchillero de esas épocas. Y Borges cuenta que él venía que él siempre dijo que nació en Palermo, lo cual dice, al comienzo del cuento no es más que una jactancia literaria, porque en realidad Palermo era un barrio de cuchilleros, pero él dice, yo la verdad que nunca pasaba de la reja de mi casa. Y lo que él escuchó, o lo que él supo de los cuchilleros y de los compadritos, lo supo más por mentas de sus padres o de gente de la cultura que por los propios cuchilleros. Sin embargo, él se fascinó por la obra de Evaristo Carriego, que era un poeta de esos tiempos, un poeta popular, hoy podríamos decir, tal vez un poeta que estaba más cerca de lo que fue pocos años después un letrista de tango, que lo que fuese un poeta. Para quienes lo quieren ubicar, es el que escribió el famoso poema La costurerita que vio el mal paso. Pero tiene unas cosas hermosas, Carriego, y ha sido muy homenajeado también por los tangueros. Los tangueros lo nombran siempre. Así que podríamos decir que Carriego es, vamos a usar una cursilería de metáfora, como una suerte de jinete cabalgando entre esa Buenos Aires de los últimos compadritos y de los últimos cuchilleros y los primeros compadritos de los primeros tangueros. O sea, si Carriego hubiera bailado el tango, no tengo duda que lo bailaba con hombres, como se bailaba al principio el tango, ¿no? Pero esto no hay que decirlo muy fuerte porque si no nos van a empezar a prohibir el taller. Porque bueno, no hay que decir nada que sean cosas que dejen afuera a las chicas, ¿no? Por eso no quise leer La intrusa porque,
Bueno, porque hay unos ciertos maltratos y digo, después van a decir que uno está haciendo apología de eso. Y como me decía un amigo muy tanguero, me decía, un día nos van a prohibir el tango. Y yo pienso, y a lo mejor si seguimos con ese fanatismo, un día nos van a prohibir a Borges. Cierro el paréntesis y les aclaro, chicas, a ustedes que me conocen, que estoy muy lejos de ser un misógino. Sencillamente me parece que hay que respetar las emanaciones culturales que tienen los pueblos y en las épocas en que fueron hechas y no juzgarlas con la vara de un presente siempre a las cosas del pasado, ¿no? Porque con ese criterio también no tendríamos que hablar de los sacrificios, bueno, en fin, de cosas terribles que se hacían con las mujeres o con los niños en otras culturas, por ejemplo, ¿no? Porque nos podrían acusar de estar haciendo apología de eso. Escuchen el comienzo de este cuento, Juan Muraña, muy en sintonía con el comienzo de La intrusa. Como les decía, Borges había escrito una biografía sobre Evaristo Carriego, y entonces un día él cuenta que sube a un tren, y él dice, yo iba a Morón. Fíjense la casualidad, en Morón pasó la historia anterior de La intrusa, y dice, Trapani, es un apellido, que estaba junto a la ventanilla, me llamó por mi nombre. Tardé en reconocerlo. Habían pasado tantos años desde que compartimos el mismo banco en una escuela de la calle Tames. Roberto Godel lo recordará. Dice, nunca nos tuvimos afecto. El tiempo nos había distanciado y también la recíproca indiferencia. Me había enseñado, ahora que me acuerdo, los rudimentos del lunfardo de entonces. Entablamos una de esas conversaciones triviales que se empeñan en la búsqueda de hechos inútiles. Y de golpe Trapani me dijo, me prestaron tu libro sobre Carriego. Ahí hablas todo el tiempo de malevos. Decime, Borges, vos, ¿qué podés saber de malevos? Me miró con una suerte de santo horror. Me he documentado, le contesté. No me dejó seguir y me dijo, documentado, esa es la palabra. A mí los documentos no me hacen falta. Yo conozco a esa gente. Y al cabo de un silencio agregó, como si me confiara un secreto, soy sobrino de Juan Muraña. Acto seguido, todo el cuento relatará lo que este Trapani le cuenta a Borges sobre su tío Juan Muraña. Es decir, Borges nunca tiene acceso a una primera mano directa, pero sí a alguien que conoció a estas personas cuyas mitologías o historias ya se estaban perdiendo en la oralidad. Como agua sobre el agua, para usar una metáfora que le gusta mucho a Borges. Y bueno, y acá les voy a leer el cuento que les había preparado para hoy. Este cuento se llama El Indigno, y bueno, después que se lo lea vamos a hablar dos palabritas, porque tiene una tremenda filiación con esos tiempos a los que él refiere, a esa Buenos Aires incipiente, que estaba dejando de ser de alguna manera esa ciudad rural con las lecherías y con los campos que llegaban a las avenidas más lejanas y ya estaba empezando a ser lo que sería la metrópoli de los años 30. Y este cuento va a brevar directamente, y luego Borges lo va a decir en una suerte de epílogo que hay acá en el libro, en una anécdota puntual del libro El juguete rabioso, que es la primera novela de Roberto Arlt. Novela que se publica en el año 26, cuando Borges apenas había publicado un par de libros de poemas, ¿no? Que todavía no era un narrador Borges en esa época. Va a ser en cierta manera un homenaje a Roberto Arlt, pero también supongo, me imagino, a ese sabor, entre comillas, de las anécdotas antiguas, de los malevos, de esa Buenos Aires que ya estaba desapareciendo y que Borges es como uno de los últimos que la recupera y la transcribe, pero recupera los relatos de esa ciudad, no recupera la ciudad, sino los relatos de esa ciudad. De alguna manera, todo este libro, el informe de Brody, excepto el cuento, el informe de Brody, vuelvo a repetir, es una invitación a que volvamos a sentir el sabor de esas historias del pasado. Algo parecido nos puede pasar con los poemas con las canciones de Discépolo, digamos, las primeras canciones de Discépolo, que es como un tango más rústico, más pegado a los tangos que se escribían o cantaban al principio.
antes de que el tango alcanzara esa profundidad metafísica en las letras, ¿no? O sea, tangos como, no sé, me acuerdo, Vitoria, Saraca Vitoria o Gira Gira, que son los primeros tangos de Discépolo, ¿no? Mucho más arrabaleros lunfardescos, por decirlo de alguna manera. Bueno, acá el tema del lunfardo está mucho también y después me gustaría leerle un párrafo de esto. Así que bueno, en esta invitación que nos hace Borges a que saboreemos las historias del pasado, tendríamos que imaginarnos algunos caramelos color sepia o algo por el estilo. Les voy a leer el cuento que se llama El Indigno. Y dice así: la imagen que tenemos de la ciudad siempre es algo anacrónica. El café ha degenerado en bar. El zaguán que nos dejaba entrever los patios y la parra es ahora un borroso corredor con un ascensor en el fondo. Así, yo creí durante años que a determinada altura de calle Talcahuano me esperaba la librería Buenos Aires. Fíjense cómo en este comienzo Borges nos está hablando de la ciudad que ya no está y la que ahora está, y que él pensaba que siempre que pasara frente a determinada altura de la calle Talcahuano vería la librería Buenos Aires. Una mañana comprobé que la había reemplazado una casa de antigüedades y me dijeron que don Santiago Fishbein, el dueño, había fallecido. Era más bien obeso. Recuerdo menos sus facciones que nuestros largos diálogos. Firme y tranquilo, solía condenar el sionismo, que haría del judío un hombre común, atado, como todos los otros, a una sola tradición y un solo país, sin las complejidades y discordias que ahora lo enriquecen. Estaba compilando, me dijo, una copiosa antología de la obra de Baruch Spinoza, aligerada de todo ese aparato euclidiano que traba la lectura y que da a la fantástica teoría un rigor ilusorio. Bueno, como saben, Spinoza era un filósofo judío expatriado que se fue de Portugal muy chico a Holanda, y allá en Holanda escribe precisamente en flamenco, en holandés, sus libros, su ética, su visión filosófica del mundo, alejada del universo del judaísmo, ¿no? Dice, hablando de su amigo Santiago, me mostró y no quiso venderme un curioso ejemplar de la Cábala de Nudata de Rosenroth, pero en mi biblioteca hay algunos libros de Ginsburg y de White que llevan su sello. Una tarde, en que los dos estábamos solos, me confió un episodio de su vida que hoy puedo referir. Cambiaré, como es de prever, algún pormenor. Y acá quien habla es don Santiago Fishbein. Voy a revelarle una cosa que no he contado a nadie. Ana, mi mujer, no lo sabe, ni siquiera mis amigos más íntimos. Hace ya tantos años que ocurrió, que ahora la siento como ajena. A lo mejor le sirve a usted para un cuento, que sin duda usted surtirá de puñales. No sé si ya le he dicho alguna vez que soy entrerriano. No diré que éramos gauchos judíos. Gauchos judíos no hubo nunca. Éramos comerciantes y chacareros. Nací en Urdinarraín, de la que apenas guardo memoria. Cuando mis padres se vinieron a Buenos Aires para abrir una tienda, yo era muy chico. A unas cuadras quedaba el arroyo Maldonado y después los baldíos. Carlyle, un escritor inglés, ha escrito que los hombres precisan héroes. La historia de Grosso me propuso el culto de San Martín, pero en él no hallé más que un militar que había guerreado en Chile y que ahora era una estatua de bronce y el nombre de una plaza. El azar me dio un héroe muy distinto, para desgracia de los dos, Francisco Ferrari. Esta debe ser la primera vez que lo oye nombrar, ¿no? El barrio no era bravo como lo fueron, según dicen, los Corrales y el Bajo, pero no había almacén que no contara con su barra de compadritos. Ferrari paraba en el almacén de Triunvirato y Tames. Fue allí donde ocurrió el incidente que me llevó a ser uno de sus adictos. Yo había ido a comprar un cuarto de yerba. Un forastero de melena y bigote se presentó y pidió una ginebra. Ferrari le dijo con suavidad: «Dígame, ¿no nos vimos antenoche en el baile de la Juliana? ¿De dónde viene usted?» «De San Cristóbal», dijo el otro. «Mi consejo», insinuó Ferrari, «es que no vuelva por aquí. Hay gente sin respeto que es capaz de hacerle pasar un mal rato». El de San Cristóbal se fue con bigote y todo. Tal vez no fuera menos hombre que el otro, pero sabía que ahí estaba la barra. Desde esa tarde, Francisco Ferrari
Fue el héroe que mis 15 años anhelaban. Era morocho, más bien alto, de buena planta, buen mozo a la manera de la época, siempre andaba de negro. Un segundo episodio nos acercó. Yo estaba con mi madre y mi tía, nos cruzamos con unos muchachones y uno le dijo fuerte a los otros: déjenlas pasar, carne vieja. Yo no supe qué hacer. En eso intervino Ferrari, que salía de su casa. Se encaró con el provocador y le dijo: si andás con ganas de meterte con alguien, ¿por qué no te metes conmigo más bien? Lo fue fileando uno por uno, despacio, y nadie contestó una palabra. Lo conocían. Se encogió de hombros, nos saludó y se fue. Antes de alejarse me dijo: si no tenés nada que hacer, pasá luego por el boliche. Me quedé anonadado. Sara, mi tía, sentenció: un caballero que hace respetar a las damas. Mi madre, para sacarme del apuro, observó: yo diría más bien un compadre que no quiere que haya otros. No sé cómo explicarle las cosas. Yo me he labrado ahora una posición. Tengo esta librería que me gusta y cuyos libros leo, gozo de amistades como la nuestra. Tengo mi mujer y mis hijos. Me he afiliado al Partido Socialista. Soy un buen argentino y un buen judío. Soy un hombre considerado. Ahora usted me ve casi calvo. Entonces yo era un pobre muchacho ruso, de pelo colorado, en un barrio de las orillas. La gente me miraba por encima del hombro. Como todos los jóvenes, yo trataba de ser como los demás. Me había puesto Santiago para escamotear el Jacobo, pero quedaba el Fishbein. Todos nos parecemos a la imagen que tienen de nosotros. Yo sentía el desprecio de la gente y yo me despreciaba también. En aquel tiempo, y sobre todo en aquel medio, era importante ser valiente y yo me sabía cobarde. Las mujeres me intimidaban. Yo sentía la íntima vergüenza de mi castidad temerosa. No tenía amigos de mi edad. No fui al almacén esa noche. Ojalá nunca lo hubiera hecho. Acabé por sentir que en la invitación había una orden. Un sábado, después de comer, entré en el local. Ferrari presidía una de las mesas. A los otros yo los conocía de vista. Serían unos 7. Ferrari era el mayor, salvo un hombre viejo, de pocas y cansadas palabras, cuyo nombre es el único que no se me ha borrado de la memoria. Don Eliseo Amaro. Un tajo le cruzaba la cara, que era muy ancha y floja. Me dijeron después que había sufrido una condena. Ferrari me sentó a su izquierda. A don Eliseo lo hicieron mudar de lugar. Yo no las tenía todas conmigo. Temía que Ferrari aludiera al ingrato incidente de días pasados, pero nada de eso ocurrió. Hablaron de mujeres, de naipes, de comicios, de un payador que estaba por llegar y que no llegó, de las cosas del barrio. Al principio les costaba aceptarme, luego lo hicieron, porque tal era la voluntad de Ferrari. Pese a los apellidos, en su mayoría italianos, cada cual se sentía, y lo sentían, criollo y aún gaucho. Alguno era cuarteador o carrero o acaso matarife. El trato con los animales los acercaría a la gente de campo. Sospecho que su mayor anhelo hubiera sido ser Juan Moreira. Acabaron por decirme el rusito, pero en el apodo no había desprecio. De ellos aprendí a fumar y otras cosas. En una casa de la calle Junín, alguien me preguntó si yo no era amigo de Francisco Ferrari. Le contesté que no. Sentí que haberle contestado que sí hubiera sido una jactancia. Una noche, la policía entró y nos palpó. Alguno tuvo que ir a la comisaría, pero con Ferrari no se metieron. A los 15 días, la escena se repitió. Esta segunda vez, arrearon con Ferrari también, que tenía una daga en el cinto. ¿Acaso había perdido el favor del caudillo de la parroquia? Ahora veo en Ferrari a un pobre muchacho, iluso y traicionado. Para mí entonces era un dios. La amistad no es menos misteriosa que el amor o que cualquiera de las otras fases de esta confusión que es la vida. He sospechado alguna vez que la única cosa sin misterio es la felicidad, porque se justifica por sí sola. El hecho es que Francisco Ferrari, el osado, el fuerte, sintió amistad por mí, el despreciable. Yo sentí que se había equivocado y que yo no era digno de esa amistad. Traté de rehuirlo y no me lo permitió. Esta zozobra se agravó por la desaprobación de mi madre, que no se resignaba a mi trato con lo que ella nombraba la morralla y que yo remedaba.
La morralla podríamos decir la Mersa, ¿no? Lo esencial de la historia que les refiero es mi relación con Ferrari, no los sórdidos hechos de los que ahora no me arrepiento. Mientras dure el arrepentimiento, dura la culpa. El viejo, que había retomado su lugar al lado de Ferrari, secreteaba con él. Algo estarían tramando. Desde la otra punta de la mesa creí percibir el nombre de Weidenmann, cuya tejeduría quedaba por los confines del barrio. Al poco tiempo me encargaron, sin más explicaciones, que rondara la fábrica y me fijara bien en las puertas. Ya estaba por atardecer cuando crucé el arroyo y las vías. Me acuerdo de unas casas desparramadas, de un sausal y unos huecos. La fábrica era nueva, pero de aire solitario y de ruido. Su color rojo, en la memoria, se confunde ahora con el poniente. La cercaba una verja. Además de la entrada principal había dos puertas en el fondo que miraban al sur y que daban directamente a las piezas. Confieso que tardé en comprender lo que usted ya habrá comprendido. Hice mi informe, que otro de los muchachos corroboró. La hermana trabajaba en la fábrica. Que la barra faltara al almacén un sábado de la noche hubiera sido recordado por todos, así que Ferrari decidió que el asalto se haría el otro viernes. A mí me tocaría hacer de campana. Era mejor que mientras tanto nadie nos viera juntos. Ya solos, en la calle los dos, le pregunté a Ferrari, ¿usted me tiene fe? Sí, me contestó, sé que te portarás como un hombre. Dormí bien esa noche y las otras. El miércoles le dije a mi madre que iba a ver en el centro una vista nueva de cowboys. Me puse lo mejor que tenía y me fui a la calle Moreno. El viaje en la Croce fue largo. En el departamento de policía me hicieron esperar, pero al fin uno de los empleados, un tal Eald o Alt, me recibió. Este aquí el homenaje a Roberto Ar. Le dije que venía a tratar con él un asunto confidencial. Me respondió que hablara sin miedo. Le revelé lo que Ferrari andaba tramando. No dejó de admirarme que ese nombre le fuera desconocido. Otra cosa fue cuando le hablé de don Eliseo. Ah, me dijo, ese fue de la barra del Oriental. Hizo llamar a otro oficial que era de mi sección y los dos conversaron. Uno me preguntó, no sin sorna, ¿vos venís con esta denuncia porque te crees un buen ciudadano? Sentí que no me entendería y le contesté, sí señor, soy un buen argentino. Me dijeron que cumpliera con la misión que me había encargado mi jefe, pero que no silbara cuando viera venir a los agentes. Al despedirme, uno de los dos me advirtió, anda con cuidado, vos sabés lo que le espera a los batintines. A los alcahuetes sería, ¿no? Los funcionarios de policía gozan con el lunfardo como los chicos de cuarto grado. Le respondí, ojalá me maten, es lo mejor que puede pasarme. Desde la madrugada del viernes sentí el alivio de estar en el día definitivo y el remordimiento de no sentir remordimiento alguno. Las horas se me hicieron muy largas. Apenas probé la comida. A las 10 de la noche fuimos juntándonos a una cuadra escasa de la tejeduría. Uno de los nuestros falló. Don Eliseo dijo que nunca falta un flojo. Pensé que luego le echarían la culpa de todo. Estaba por llover. Yo temí que alguien se quedara conmigo, pero me dejaron solo en una de las puertas del fondo. Al rato aparecieron los vigilantes y un oficial. Vinieron caminando para no llamar la atención y habían dejado los caballos en un terreno. Ferrari había forzado la puerta y pudieron entrar sin hacer ruido. Me aturdieron 4 descargas. Yo pensé que adentro, en la oscuridad, estaban matándose. En eso vi salir a la policía con los muchachos esposados. Después salieron 2 agentes con Francisco Ferrari y don Eliseo Amaro a la rastra. Los habían ardido a balazos. En el sumario se declaró que habían resistido la orden de arresto y que fueron los primeros en hacer fuego. Yo sabía que era mentira porque no los vi nunca con revólver. La policía aprovechó la ocasión para cobrarse una vieja deuda. Días después me dijeron que Ferrari trató de huir, pero que un balazo bastó. Los diarios, por supuesto, lo convirtieron en el héroe que acaso nunca fue y que yo había soñado. A mí me arrearon con los otros y al poco tiempo me soltaron también. Bueno, ese era el cuento que les quería leer, El Indigno. ¿De qué es indigno Santiago Feischben? ¿De la amistad de Ferrari? ¿Es indigno del barrio? ¿Es indigno de la barra? ¿Es indigno de un destino? ¿De qué es indigno? En la novela de Roberto Ar, El juguete rabioso, Silvio Astier hace exactamente lo mismo. Hay un personaje que se llama el Rengo,
que trabaja como carrero en el mercado y que como él, Silvio, es un pibe de esta edad, también 15 o 16 años, que anda siempre por esa zona vendiendo papel, el Rengo lo llama un día para proponerle un robo. Curiosamente ese robo se va a perpetrar en la casa de un hombre de mucha plata, pero que es inventor y científico, que es lo que aspira a ser Silvio Astier. Y Silvio se da cuenta que tiene que tomar una decisión. Va a ser cómplice del Rengo, le va a robar a eso mismo que él quiere ser. Es prácticamente como robarse su propio destino. Este muchachito, Santiago Feischman, es un chico que viene de una Rusia pobrísima, es judío, o sea, es extranjero y es judío, que suele ser una condición cultural por la cual muchas personas reciben una insidiosa y absolutamente gratuita mofa o desprecio. Él quiere ser un buen ciudadano, quiere ser un buen argentino, y encima a la tejeduría que van a robar es la tejeduría de un judío. Entonces este muchacho también está en la misma disyuntiva que Silvio Astier. ¿Qué hace? Por más que sea su ídolo Ferrari, Francisco, ¿lo denuncia? ¿O va y roba con él y también se roba ese destino para con él? ¿Con qué cara él después puede decir quiero ser un buen argentino si soy un maleante y entrego a los de mi propia colectividad? O le robo a los de mi propia colectividad. Sin embargo, hay una idea que les quería comentar que Roberto Arlt la toca mucho, de una manera obsesiva, digamos, en Los Siete Locos, e incluso hay un capítulo que se llama así, se llama Ser a través de un crimen. Y en ese capítulo, el personaje principal de la novela, podríamos decir prácticamente el alter ego de Roberto Arlt, Remo Erdosain, él, que se siente un ser absolutamente vacío, insignificante, invisibilizado socialmente, siente que, habiendo sido cómplice del secuestro de un primo de su mujer que un día le pega una trompada, habiendo sido cómplice del secuestro de ese hombre para robarle la cuenta bancaria, deciden con el otro secuestrador que lo van a matar a este primo. Y él se imagina que a partir de ese asesinato empezará a ser alguien, que todo el mecanismo legal, jurídico y carcelario que hacen que personas que desde el momento son inocentes, el día en que maten empiezan a ser culpables y tienen una entidad, y todas esas leyes y esas cárceles se han dictado y se han construido para esas personas. Roberto Arlt pensaba siempre en eso, ser a través de un crimen. Quien se convierte en criminal empieza a tener una entidad, empieza a tener una constitución subjetiva, como dirían los psicólogos. Ya no es nadie, ahora es alguien, es un asesino. Algo parecido pasa en estos otros dos destinos, tanto en el de Roberto Arlt, en el de Silvio Astier, en El juguete rabioso, como en el de Santiago, en este cuento de Borges. Ellos van a empezar a ser, entre comillas, a través de esa delación. Este tema tiene un reverso en la obra de Borges, en un cuento que me hubiese encantado leerles y que viene en el libro, en el Aleph, del que hablamos en el audio pasado, que se llama Historia de Tadeo Isidro Cruz, que Cruz, como ustedes saben, es el oficial que tiene que ir con 3 oficiales más a detenerlo, Martín Fierro, y cuando los 4 lo van a atrapar y Martín Fierro saca el cuchillo para enfrentarlos a los 4, este personaje dice: no puedo consentir que se mate a un valiente. Y entonces Cruz automáticamente se pone a pelear junto con Martín Fierro contra los otros 3 policías. Vencen ellos 2 y se van. Ahora son 2 fugitivos y de alguna manera el destino de Cruz se ha mimetizado con el de Martín Fierro. Así termina el Martín Fierro, pero lo que Borges se imaginó es cómo hubiese sido la historia de este Tadeo Isidro Cruz para llegar a ese punto crucial y tomar esa decisión crucial. Y Borges dice en ese cuento algo muy hermoso y que es una gran verdad, que dicen que hay un momento en la vida en que un hombre sabe quién es para siempre. Y dice, y Cruz lo supo en ese momento.
antes no sabía quién era, hasta que el destino y la vida lo pone en esa circunstancia, ¿no? Uno podría decir que en el caso del cuento que acabamos de leer habría una reciprocidad o habría algo parecido. Sin embargo, este hecho no es un hecho que le haga saber a Santiago quién es para siempre, pero sí es un hecho que lo marca para siempre. O mejor dicho, es un hecho que le hace saber quién no es para siempre. Él sabe para siempre que no va a ser un malhechor, que no va a ser cómplice, y que si a eso lo tiene que pagar con una delación, que es parte de su cobardía ontológica, como él dice, bueno, lo pagará con eso. Ese hecho le permite saber a Santiago Fishbein quién no es. Que no es un antijudío, no va a ser una persona que va a estar en contra de su colectividad. Sonó la alarma, es como sonar el timbre del recreo, me lo tomo así. Así que con esto queda, bueno, medianamente comentado cómo es uno de los puertos por los cuales entrar a este maravilloso libro que es el Informe de Brody, y que tiene, como las mejores islas griegas, un montón de puertos alucinantes y maravillosos, y todos nos invitan a un recorrido diferente, y creo que entrar por diferentes puertos a este libro es cada vez como entrar a un país distinto, ¿no? Como ese país que imaginó alguna vez Gulliver, y en el cual Borges entró con su imaginación en el barco de este escocés llamado David Brody, y que lo vamos a dejar para unos audios posteriores. Solamente ahora invitarlos al miércoles siguiente a la cuarta y última entrega de este pequeño seminario, por decirlo de alguna manera, entre comillas, cuasi radiofónico, consagrado al libro de Arena, que es el quinto libro de relatos de Borges y el último que se publica en vida de Borges, porque luego saldrá un libro, no estoy seguro si es post-mortem. Lo que estoy seguro es que el libro que vamos a hablar el miércoles que viene es el penúltimo libro de cuentos de Borges, y que se llama El libro de Arena, y que tiene fabulosas influencias de la literatura gótica y sobre todo de Lovecraft, a quien hay dedicado un cuento en ese libro. Así que nos vemos por este mismo canal, es decir, nos escuchamos el miércoles 28 de abril, y para el mes que viene, que ya será mayo, vamos a hablar de escritores de Córdoba y desde Córdoba. Muchas gracias. Esperamos que te haya gustado. Hasta el próximo episodio. Podés escuchar este podcast en tu teléfono, en tu tablet, en tu compu. Compartilo, difundilo, hacé correr la voz. Podés seguir conectado a través de nuestras redes sociales. Busca en Facebook e Instagram como Medioteca Villa María. También encontranos en YouTube.